Las escrituras del día de hoy las encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 17 al 21. Nuevamente el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 17 al 21. Cuando los 62 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Si les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén, amén. Oremos. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor. Dios misericordioso, te pedimos, Señor, que tu palabra llegue a nuestros corazones y te damos infinitas gracias por ella. Te pedimos también, Señor, que las preocupaciones y las distracciones podamos dejarlas de un lado, de tal manera que podamos escuchar tu voz y tu espíritu nos pueda tocar, Señor, de tal manera que podamos recibir esa palabra y salir transformados de tu santuario. Gracias, Padre. Oro por cada uno de ellos, Padre, para que tu mensaje llegue muy claro. Oro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén y amén. Bueno, las series de vida en comunidad ha sido realmente una de las series que me ha tocado en el corazón bastante. Porque cada vez, y les recuerdo, cada vez que nosotros estuvimos en estas series, estuvimos seleccionando versos específicos de cómo Jesucristo vivía en comunidad. Y Jesucristo nos invita a que lo obedezcamos y vivamos en comunidad como Él vivió, haciendo la misión durante sus 3 años que estuvo haciéndola. Y recordamos, voy a hacer muy rápidamente un breve resumen. Recordamos que Él era vulnerable y nos invita a que seamos vulnerables con unos y con los otros. Recordamos que Él nos enseña a que estemos viviendo en el momento presente, que tengamos paciencia y escuchemos a nuestro prójimo cuando dice algo y podamos poner atención a Él. Nos enseña también a que nosotros tengamos alegría en la oración, a que no renunciemos a la oración. Nos motiva a que continuemos orando y orando. Y hoy vamos a escuchar algo muy importante de Jesucristo. Y es que Jesucristo tenía gozo en el Espíritu Santo. Jesucristo era alegre, era alegre. Y es bien importante este mensaje. ¿Saben por qué? Porque cuando uno ve la literatura y uno ve el arte y uno ve la imagen de Jesucristo como la han colocado, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero muestran a un Jesucristo triste, agobiado, un Jesucristo de cierta manera como derrotado, cuando no es cierto. No es cierto. Jesucristo era alegre. Jesucristo tenía gozo en el Espíritu Santo durante todo el tiempo que Él estuvo haciendo su ministerio. Desafortunadamente no hay versos en la Biblia que digan que Jesucristo rió. Pero hoy escuchamos uno donde decimos que Jesucristo se regocijó y tenía alegría. No rió, pero tenía alegría. Y desafortunadamente también encontramos versos donde Jesucristo dice que lloró. Sí, porque lo que vino a hacer fue algo muy, pero muy duro para Él. Él, siendo Dios, entró
y se encarnó como un ser humano, como tú y yo, para venir a darnos salvación. Y murió en un madero, desnudo, totalmente humillado. Eso fue muy duro para él. Debió haber sido muy duro para él. Él lloró 3 veces. Lloró cuando Lázaro murió, su mejor amigo murió. Lloró también cuando él entró en Jerusalén, la última vez que él iba a estar en la Pascua, y vio a Jerusalén y lloró por Jerusalén. Y la tercera vez cuando él estaba en el jardín de Getsemaní, antes de fuera apresado, ser juzgado y muerto en la cruz. Entonces hoy vamos a aprender y a entender que Jesús es alegre en el Espíritu. Y por lo tanto Jesús, siendo Dios, y lo sabemos, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Jesús es alegre. Por lo tanto concluimos que Dios es alegre también. Dios es un Dios alegre. Quizá la imagen que tú tienes de Dios, probablemente en este momento que tú estás pensando, pensarías que no, yo tengo una imagen diferente, pastor. Tengo una imagen de juzgar, tengo una imagen de un Dios que juzga, de un Dios que trata de corregir, un Dios que lo siento alejado, un Dios que no lo siento presente, y yo canto estas alabanzas y Señor, no siento tu presencia. Y yo creo que entiendas que Jesús, Dios, fue alegre. Y siento que Él celebra lo que está haciendo con su creación. Se siente dichoso con su creación. Recientemente leía, que me impactó, que el ser humano todavía está descubriendo especies animales. Ustedes sabían que cada año los científicos encuentran alrededor de 18,000 nuevas especies animales en el planeta Tierra. 18,000. Y ellos dicen que hay millones de especies todavía que se están descubriendo, que no las conocemos y que año tras año estos científicos lo están encontrando. Esta imagen de un Dios feliz me llega a mí en el sentido que Él puede ver absolutamente toda su creación. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y yo me imagino a Dios viéndonos a nosotros también como criaturas y a sus animales, y viendo lo lindo que se comunican y lo lindo que viven los unos a los otros. Como cuando, no sé si algunos tienen un acuario, como cuando tú vas y tienes unos peces preciosos y tú ves esos peces moviéndose y tú ves los colores y tú ves la belleza de cómo ellos también viven. Exactamente la misma imagen de Dios, un Dios feliz, un Dios con gozo. En estos versos que acabamos de leer del Evangelio de Lucas, que también se encuentra en el Evangelio de Mateo, es un evento en el cual Jesús había enviado a 72 escogidos. Es bien importante, no envía a los discípulos, envía a personas escogidas que lo estaban siguiendo en su ministerio durante todo el tiempo, y los escoge, tú, 72, y les dice: quiero que vayan de 2 en 2 para proclamar el reino de Dios. Quiero que vayan y les digan a la gente que se arrepientan y que el reino de Dios está a disposición, que está cerca, que ya llegó, y que van casa por casa. Y si en esa casa no lo reciben, van a la siguiente. Se sacuden los pies del polvo y van a la siguiente. Y van a la siguiente. Y aquella que les abra la casa, se van a sentar y van a estar todo el tiempo disponible predicando y enseñando el Evangelio a ellos, que llegó el Mesías, que el reino de Dios está disponible. No sabemos cuánto tiempo transcurrió, pero lo que sí sabemos es que cuando regresaron los 72 había mucha alegría, y Jesús también tenía alegría. Este no es el mismo evento que ocurrió cuando Jesucristo envió a los 12, que lo vimos la semana pasada. Cuando Jesucristo envió a los 12 discípulos, Él estaba en Galilea, donde Él hizo la mayor parte de su ministerio. Aquí está enviando de nuevo a unos escogidos que no eran sus discípulos del día a día, y se encontraba en Judea, cerca de Jerusalén. En ambos casos los envía para preparar el terreno, pero este es diferente de nuevo porque son escogidos por Dios. La Reina Valera habla de que fueron 70. La Nueva Versión Internacional que leímos acá es 72. Yo creo que fueron 70, porque en Génesis, en el libro de Génesis, Moisés también seleccionó a 70 ancianos.
para que lo ayudaran en su ministerio. Y fue precisamente Dios, Jehová, que le dijo a Moisés: selecciona a 70. Luego no es una coincidencia que probablemente sean 70. Hay manuscritos que dicen 72 y 70, algunas traducciones dicen que es 72, otras 70, pero el hecho es que ellos regresan felices, felices. Y vamos a volver a leer esos versos, el verso 17 y 18 que acabamos de leer, el verso 17 y 18 cuando ellos regresan. Cuando los 72 regresaron, de nuevo, la Reina Valera, cuando los 70 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él, respondió Jesucristo. Y quiero que te imaginen a esos 72 después de un periodo de tiempo cuando llegaron. Y cada uno compartiendo lo que habían hecho. No, imagínense, había una persona que no podía caminar. Y yo en nombre de Jesucristo le dije: arrepiéntate. Esa persona se arrepintió y le dije: camina. Y esa persona caminó. Y yo me encontré a otro y quizás otro decía: no, había alguien ciego. No se imaginan, esta persona vio por primera vez. Y quizás alguien tenía lepra. ¿Y saben qué? Lo curé. ¿Se imaginan la alegría entre unos y otros? Unos y otros, donde vieron que había sanación y expulsión de los demonios. Y lo más interesante es que hasta los demonios se fueron expulsados. Pareciera que entendieron que el nivel más alto es precisamente el de poder sacar demonios en nuestras vidas que de pronto nos atormentan, porque los demonios existen y el enemigo existe. Y se requiere de oración y también dice las escrituras, de oración y de ayuno para ciertos casos. Pero aquí vemos claramente esa alegría que hay entre ellos. Ellos dirían: yo haciendo esto, yo que no fui a estudiar el Torá, yo que no estuve trabajando con ningún rabino, y estoy haciendo esto. Qué alegría la que siente. Es la misma alegría que nosotros probablemente sentimos cuando somos enviados también a compartir el evangelio a alguien que no lo conoce. Y con fe oramos con esa persona y le decimos: arrepiéntate, oremos juntos. Y ver que las oraciones se cumplen. Dios nos escucha. Hay un salmo que dice que Dios nos dio orejas. ¿Cómo es posible que no nos va a escuchar? Y nos dio boca. ¿Cómo es posible que no nos va a hablar? Él nos habla y Él nos escucha. Él nos escucha. Y entonces Jesucristo responde en ese momento. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Jesús nos muestra un Jesús lleno de alegría por el Espíritu Santo. Y voy a parar acá. Estaba lleno de alegría por el Espíritu Santo. Y vamos a ver tres cosas que yo creo que son importantes y que el Espíritu Santo nos está diciendo y te dice en este momento. Vamos a estudiar por qué. ¿Por qué ese gozo? ¿De dónde viene el gozo de Jesucristo? Dirán ustedes: pastor, es muy sencillo. Claro, estaban así. No, vamos a ver realmente por qué el gozo de Jesucristo como primera parte. Segundo, vamos a ver cómo responde Jesucristo a ese gozo. Y tercero, lo que Jesucristo desea que tú recuerdes permanentemente. Primero, la primera parte. ¿Por qué Jesucristo tiene gozo? ¿De dónde proviene ese gozo? Ese gozo proviene que el evangelio fue dado a esas personas, que el evangelio y el reino de Dios pudo ser entregado a esas personas y a esas familias, que los escogidos pudieron predicar y decir que el reino de Dios está a nuestras manos, y esas personas lo aceptaron y hubo salvación. ¿Por qué está feliz Jesucristo lleno de alegría? Porque hubo salvación y porque Satanás no pudo trabajar allí y cayó nuevamente. Cada una de esas almas eran salvas, y Jesucristo veía cómo Satanás, en una forma metafórica, caía como un rayo, porque lo había vencido el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios había vencido, y esas personas eran salvas. Es posible que tú, cuando leas estas escrituras, de pronto pienses:
No, Jesucristo estaba contento porque probablemente habían obedecido las personas que había escogido. No, o probablemente porque habían hecho lo que Jesucristo, perdón, porque habían hecho las obras, porque habían hecho esos milagros. No, Jesucristo está feliz porque hubo salvación. Jesucristo está feliz porque hubo salvación, no por su fama, porque en esa época también Juan el Bautista escuchó que Jesucristo estaba haciendo obras a través de sus discípulos. No, no era por la fama de Jesucristo. De nuevo, es porque hubo salvación en esas almas. Hubo salvación en esas almas. Y cuando uno lee las Escrituras, el verdadero gozo que nosotros tenemos, la verdadera alegría que nosotros tenemos, no es quizás tener el trabajo o la esposa o el esposo o la novia o el novio o dinero o salud. Esa alegría es del mundo. La alegría que Jesucristo está hablando acá es la alegría de ser salvos, de nosotros tener salvación, que vamos a tener vida eterna, porque todos vamos a vivir eternamente. Unos en el infierno, alejados de Dios, donde va a haber un crucificar de dientes, totalmente de oscuridad, y otros que tienen la salvación, vamos a vivir por siempre, por los siglos de los siglos, en comunidad de la Trinidad, juntos, toda la vida. Esa alegría es la que las Escrituras todo el tiempo nos la están diciendo. Nos lo está diciendo y nos lo está recordando. Recordemos a Abraham. Abraham, la primera persona que que Dios, Jehová llamó como parte del pueblo de Israel. En el Evangelio de Juan hay algo bien interesante que Jesucristo le dice a los judíos que lo estaban cuestionando. Les dice: Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró. De nuevo, el padre de ustedes se regocijó, tuvo alegría al pensar que vería mi día y lo vio. Abraham, casi 2023 o muchos más años, más de 4000 años. Estamos hablando de Abraham, de acuerdo a las Escrituras, probablemente hace 4000 o muchos más años. Abraham existió, fue el primero, y Dios Jehová le dijo: a través tuyo, de tus descendientes, todas las naciones de la tierra van a ser bendecidos. Todas las naciones de la tierra van a ser bendecidos. El que va a ser el Salvador van a ser de tu sangre. Y te dice claramente, Abraham lo entendió, Abraham lo vio por el Espíritu Santo y se regocijó y tuvo alegría. En diciembre vamos a celebrar en el Adviento el nacimiento de Jesucristo. Y quiero recordar el ángel Gabriel lo que le dijo a María cuando la seleccionó: tú has recibido el favor de Dios. Y el Espíritu Santo va a descender sobre ti y tú vas a dar vida a través del Espíritu Santo a Jesucristo, el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. Y recordamos cómo ella responde en Lucas capítulo 2. Vamos a Lucas capítulo 2, en el momento en que María le responde el cántico de María, y dice: entonces dijo María, versículo 46 al 47, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Se regocija en Dios mi Salvador. Ella misma siente alegría, esa alegría que les estoy hablando. ¿Por qué? Porque es su Salvador. Ella misma también reconoce que necesita un Salvador y que van a ser a través de ella. Qué alegría tan grande. Pero de nuevo, estamos uniendo, estamos viendo cómo la alegría que nosotros deberíamos tener cuando estamos salvos es algo superior a la alegría que vivimos día a día en nuestros días, en nuestras vidas aquí en la tierra. Más adelante, ¿se acuerdan cuando nació Jesucristo, que estaban los diferentes pastores, y de pronto llegó una luz y llegó el ángel del Señor y anuncia el nacimiento de Jesucristo? Y aquí lo dice en el versículo 10, capítulo 10, versículo 20 de Lucas también, del Evangelio de Lucas. Pero el ángel les dijo a los pastores que estaban allí: no tengan miedo,
miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es Cristo el Señor. Luego esa alegría está atada a nuestra salvación. Y yo te pregunto, en tu caminar cristiano que tú has tenido, ¿has sentido la alegría y el gozo de ser salvo? ¿Has sentido esa alegría de que Jesús está contigo? ¿Has sentido que Dios está contigo? Si te respondes sí, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Has entrado al reino de los cielos y estás en comunión con Él, y sigue caminando con Él para conocerlo más, y que muchas obras puedas llegar a hacer a través tuyo y el poder del Espíritu Santo. Pero si la respuesta es no, no sé, pastor, no, definitivamente no siento ese gozo. Yo quiero que escuches los versos que Jesucristo, lo que le dijo Jesucristo a esos elegidos. A esos elegidos les dijo en el versículo 20: no se alegren de que pueden someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Es una invitación para que nosotros aceptemos a Jesucristo y podamos de esa manera estar completamente felices de que nuestros nombres están escritos en el cielo. ¿Qué significa el libro? En el libro de los nombres están escritos en el libro de los cielos. Es bíblico en el sentido que son salvos, en el sentido que nosotros hacemos parte de la familia de Dios, que hemos vuelto a nacer porque de esa manera hemos recibido el Espíritu Santo y que podemos entrar al reino de Dios porque podemos tener comunidad con Él. Esa es la verdadera felicidad, y eso es lo que te está diciendo el Señor en caso que tú no lo hayas aceptado a Jesucristo, que haya entrado a tu cuerpo, a tu alma, que haya estado en ti y que tú hayas entendido que Él es el Salvador, que no hay otra manera, tampoco de obtener la salvación. Porque quizás algunos pensamos, si yo hago más de estas señales, mi salvación la voy a llegar a obtener y Dios va a estar más contento conmigo. No, Dios te ama inmensamente. No tienes que hacer obras para lograr este tipo de alegría, este tipo de salvación. Y ahora vamos a pasar a la segunda. Primero, ¿por qué Jesucristo estaba feliz? El gozo por la salvación. Y la segunda pregunta que nos invita el Espíritu en este momento a hacer. La segunda pregunta el segundo punto es: ¿cuál es aquí me perdí, perdón un momentico, voy a volver a corregir acá. La segunda que nos está pidiendo es ¿cómo celebra Jesucristo? ¿Cómo celebra Jesucristo? Jesucristo celebra alabando al Padre. Jesucristo celebra alabando al Padre precisamente porque hubo salvación en esas almas. Y está en el versículo 23, para que lo leamos todos, 23 y 24. En el versículo 23 y 24, mi Padre me ha entregado todas las cosas. No, perdóname, en el versículo aquí pusimos mal, 10. No, en el servicio, te alabo Padre, en el versículo 21. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dice la segunda parte: te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu voluntad. ¿Cómo lo celebra? Alabando al Señor. Alabando porque nos está diciendo que aquellas personas que están tratando de obtener la salvación, que de pronto son sabios e instruidos y tratan de buscar su propia salvación, no la van a poder encontrar. No la van a poder encontrar. El reino de Dios es como una joya que fue colocada y escondida en un terreno, y el que la encuentra vende absolutamente todo para poder encontrarla. Está escondida. Y se requiere es que tú renuncies a seguir siendo Dios.
Se requiere es que día a día tú renuncies y le entregues absolutamente todo a Dios, tus preocupaciones. Señor, tú tómalas y manéjalas, porque yo no lo puedo hacer. Yo no lo puedo hacer. Yo necesito que tú lo manejes, Señor. Todas mis áreas, la financiera, lo que yo tengo que manejar desde el punto de vista de mi relación amorosa, yo te lo entrego a ti, Señor. Te lo entrego a ti, Señor. Y ese es el concepto del reino de Dios, que lo vieron estas personas que fueron y creyeron en Él. Y entonces va a obrar el Espíritu Santo. Va a obrar el Espíritu Santo y va a haber transformación. Va a haber transformación. Finalmente, lo que te quiero responder, Jesucristo, lo que nos enseña a recordar es básicamente que nosotros estamos viviendo en un periodo bien importante, entre dos hechos bien importantes bíblicamente. Él dice, dichosos, les dijo, volviendo a sus discípulos, les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Y es que nosotros estamos viviendo en dos periodos, quiero que entiendas, dos periodos. Primero la primera llegada de Jesucristo, y después la segunda llegada de Jesucristo, cuando el nuevo cielo y nueva tierra van a ser implementados. Y cuando vamos a estar y nos van a llevar los cristianos todos a estar con Él. Dichosos que estamos viviendo en esta época. Dichosos que estamos viendo que todas las promesas de Dios se están cumpliendo y estamos viviendo los últimos tiempos. Porque lo estamos viendo, si tú lees las escrituras, eso está pasando. Estamos en los últimos tiempos. Dichosos. ¿Te imaginas tu vida si tú hubieras estado quizás en la época cuando de pronto se fueron a Babilonia y estuvieron, o en otra época del Antiguo Testamento? ¿Cómo sería tu vida? ¿Hubieras tenido fe en Dios? ¿Cómo sería tu vida? Y lo que les dice y nos recuerda a nosotros es dichosos, porque el reino de Dios está disponible para cada uno de nosotros. Y esa es la invitación para aquella persona que todavía no ha entendido este concepto del reino de los cielos y creer y poner la fe en Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Poner la fe en Él y entregarse completamente. Eso es lo que te pido que recuerdes constantemente, que tú estás caminando en tierra santa, de que tú estás viendo el reino de Dios ya contigo cuando tú lo aceptas completamente. Esa es la invitación para que lo recordemos siempre. Oremos. Dios Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te damos gracias de poder entender que tu ministerio siempre fue un ministerio alegre, que tenías el fruto del Espíritu, tenías gozo en lo que tú hacías, Señor. Y yo te pido también a todos los que están aquí presentes, que ese mismo gozo, que es el de saber que somos salvos y estamos viviendo en tu reino, Señor, también lo podamos experimentar. Y de tal forma que cuando tú nos envíes también al mundo, donde sabemos que hay corderos, nos mandas como corderos en medio de lobos, Señor, que podamos hacer tus obras a través del Espíritu Santo. En tu nombre poder hacerlo y proclamar las nuevas del Evangelio, Señor. Gracias, Padres, por iluminarnos con esto, Padre mío. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos decimos amén, amén.